Que el Señor les bendiga, hermanos. Somos parte de la iglesia Numa y estamos aquí en este día para poder conversar un poco de unos pensamientos de la palabra del Señor. Y estoy aquí con mis hermanas en Cristo. Somos parte del ministerio Perlas Preciosas. Tenemos a nuestra líder de hermanas de Perlas Preciosas, la hermana Eva Carranza, la hermana Elda Gloria y Angélica García. Y estamos muy felices y contentos de poder conversar con ustedes y platicar acerca de la palabra del Señor y poder aprender juntamente con usted lo que dice la palabra y qué es lo que el Señor quiere decir en cada versículo en que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando sobre los frutos saludables. ¿Qué es tener un fruto saludable? ¿Cómo es que podemos llegar hasta ese punto? Y vamos a estar viendo dos diferentes escrituras. La primera es Mateo 13, del 3 al 8, y Juan 15, del 1 al 7. Y vamos a conversar un poco sobre los frutos y vamos a conversar sobre la vid. Y queremos que nos acompañen este día para poder aprender juntamente con nosotros. Voy a leer en Mateo 13, del 3 al 8, y dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Sabemos que el Señor hablaba en parábolas para que el pueblo pudiera relacionarse con la historia, relacionarse con la palabra que Él estaba tratando de relatar al pueblo. Y lo hacía muy a menudo para que ellos pudieran aprender, y así nosotros en este tiempo también podemos aprender por medio de las parábolas que nuestro Señor Jesús compartió en su tiempo. La parábola involucra al oyente, obligando a pensar por sí mismo, como en esto que vamos a estar hablando. ¿Quién es el sembrador aquí? ¿O qué tipo de tierra soy yo, en la cual la palabra ha sido, la semilla ha sido plantada en mí? ¿Qué tipo de tierra soy yo? Vamos a comenzar hablando del verso 3 en adelante. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Señor Jesucristo. Y esta parábola, hermanos, o esta tierra, son 4 tipos de tierra, tierras diferentes que representan nuestros corazones. Y aquí vamos a ver en esta tarde qué diferentes, la palabra es la misma, pero cómo recibimos esa palabra en cada corazón. A mí lo que me llamó mucho la atención en esto, sé que empezamos a leer desde el principio, desde el verso 3, pero me gustaría un poco irme hasta el comienzo de esta parábola, donde dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, ¿verdad? Eso a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? De que ya no estaba dentro de lo que era la sinagoga, donde usualmente él daba la palabra, ¿verdad? Que en este caso simboliza lo que es la semilla, ¿verdad? Él es el sembrador. Él ahora estaba a la intemperie, ¿verdad? Y es lo que yo creo en esta parábola, el Señor lo que quiere decirnos, ¿verdad? De que esa semilla Él se la plantó a diferentes tipos de personas, ¿verdad? Aún sabiendo sabiendo qué tipo de terreno aún esta iba a caer. Amén, era lo que estaba diciendo la hermana Elda,
que no te tienes que quedar en el mismo lugar, ¿verdad? Tienes que salir de tu lugar de confort. Uno de los cosas que nos pasa en estos días es de que nos quedamos y nos conformamos, ¿verdad? De quedarnos. Pero aquí lo que Jesús estaba haciendo es que estaba llevando la palabra, estaba haciendo que esto se hiciera más grande. Aquí él era que la gente conociera el reino de los cielos. Él quería que supieran quién era su Padre, que había una esperanza, que había una salvación. Entonces es lo que me gusta y es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que no nos quedemos en el mismo lugar y que no importa el nivel social que tengamos, no importamos qué tanto sabemos, qué tanto podemos ofrecer. Lo único que Él quiere es de que te levantes de donde estás y empieces a actuar y llevar esa semilla a todo aquel que está esperando una palabra. Hay mucha gente que lo necesita y está esperando que alguien le lleve una palabra de vida, y la palabra es lo que hace, te lleva vida, te lleva esperanza y te lleva a un momento en donde te dices tú mismo y te preguntas, wow, yo estaba esperando esta palabra. Y gloria a Dios, porque esa persona decidió levantarse, salir de esas 4 paredes y llevar ese mensaje, y ese es nuestro trabajo. Amén, gloria a Dios. Y le voy a sugerir que saque un cuadernito y una pluma y haga sus apuntes, porque esto son palabras que vienen de personas que tienen mucha experiencia, que han experimentado muchos obstáculos y muchos problemas, y ellos saben que solamente arraigándose de la palabra del Señor y agarrándose de la mano del Señor pueden continuar. Como estábamos hablando, sabemos que aquí en esta parábola habla de 4 tipos de suelo, como dijo mi hermana Eva, y la primer semilla cayó junto al camino, y el camino sabemos que es un camino duro y que no podía hundirse, de modo que las aves se la comieron. La primer semilla cayó en suelo duro, el camino era duro, y el sembrador también, que quiero añadir, puede ser un ministro, puede ser un pastor, un maestro, puede ser tú, porque tú puedes sembrar la palabra del Señor en alguien. Y puede que la primera persona con la que hables de la palabra del Señor pueda que sea ese camino o esa carretera dura, suelo duro. ¿Y qué es lo que puede significar el suelo duro? Pues es muy importante, muy importante, hermanos, que sembremos la semilla no importando en qué terreno, porque hay veces nos dicen, no, ese tiene el corazón muy duro. Pero nosotros no vamos a ablandar el corazón. El que lo va a convencer es el Espíritu Santo. El suelo duro, usted se fija, vamos caminando y caminando y caminando por ahí y hacemos una veredita y no nace nada. Ahí la semilla no puede crecer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer a veces? Es cómo ablandamos ese corazón. Cómo movemos esa tierra, ese terreno, lo podemos regar, y cuando menos pensamos, abonamos la tierra, la suavizamos, empieza de nuevo a crecer una plantita. Es lo que tenemos que hacer nosotros en los corazones duros, y no decir, pues es que no voy a sembrar, ¿para qué? Nosotros, mi obligación es sembrar en los 4 terrenos, y que el Señor sea el que mande la lluvia, el que mande esa fuerza o esa convicción en el corazón para poder cambiar ese terreno a un terreno suave y blando que reciba la palabra. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos dejó al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es esa agua, ¿verdad? Que viene y moja esa semilla, porque esa semilla tiene que ser hidratada, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos quien para desechar el terreno, ¿verdad? Nosotros tenemos, como vemos aquí, él cuando empieza a comentar, les dice que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Él sembró por decir, a todas las personas en sí. Y es como dice la hermana Eva, nosotros no somos quien para decir, este sí, este no. El Señor no hace acepción de personas. Dice en el capítulo 13,
y el verso 2 dice, y se juntó mucha gente. Y eso fue lo que hizo Jesús. Salió y fue a donde había mucha gente. Y eso es lo que representa diferentes tipos de tierra, diferentes tipos de corazón. Y ahí es donde empieza a poner un orden de todo tipo de persona y de corazón que Jesús ahí estaba viendo. Ahora, Jesús les estaba hablando en esta situación de parábolas, de historias, porque esta gente conocía exactamente lo que era la agricultura, lo que era la tierra, sabía cómo trabajarla, sabía qué era el proceso. Entonces Jesús por eso fue, y cada quien iba a recibir la palabra como ellos abrieran su corazón. Entonces eso era lo que estaba pasando ahí. Entonces nosotros no tenemos un límite, no tenemos de ir con esta persona sí, esta persona no, sino que es a todo tipo de tierra usted tiene que ir a sembrar. No importa si hay escasez, no importa si falta esto, si falta el otro, usted tiene que ir, y más que nada usted tiene que ir a conquistar esa tierra para que el reino de los cielos sea engrandecido. Amén, gloria a Dios. Y sé que estamos hablando de parte de como sembrador, ¿verdad? Pero si nosotros lo volteamos a algo de uno, como una persona, si uno se puede ver como estos diferentes tipos de tierra, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para no caer en ser esa tierra, ya sea dura, ya sea llena de espinos, o sea, todo tipo de tierra aparte de aquella que es buena? ¿Cómo uno como cristiano puede guardarse para hacer esa tierra buena, fértil? Porque muchas veces lo vemos como el lado de sembrador, ¿verdad? Que decimos, ok, yo voy a hablar la palabra y voy a predicar la palabra como Dios me la ponga en mi corazón, y donde caiga, cayó, ¿verdad? Pero ¿qué tal si volteamos eso y decimos, ok, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Está cayendo esa palabra, esa semilla a una tierra fértil? ¿Cómo podemos llegar a ser esa tierra buena y fértil? Hay muchas maneras de hacerlo, y el Señor nos dejó las herramientas. Y lo principal, la tierra se tiene que mover, se tiene que regar. El Señor nos dejó la herramienta de la oración, la herramienta de la palabra y la herramienta del ayuno. Ahora, nosotros sabemos que hay momentos en nuestra vida que se endurece esta tierra, que vienen pruebas y nosotros pensamos, el Señor no está conmigo. Por eso hay que regarla de rodillas. Para mí, en mi vida puedo decir que si yo he permanecido es por medio de la herramienta de la oración, la herramienta de la palabra, y someter mi vida, porque podemos estar orando mucho, pero si no someto mi vida a los pies del Señor Jesucristo, yo no voy a poder. Pablo dijo que él ya no vivía él, que ahora vivía Cristo en él. Entonces nos cuesta, a mí me ha costado, no es de la noche a la mañana, mis hermanas, que la tierra se suaviza, te cuesta muchas lágrimas, en esas lágrimas tú estás regando la tierra. Entonces es importante que como cristianos reguemos nuestras vidas o nuestras tierras agarrados de las promesas del Señor, de la mano del Señor, y sobre todo, hermanos, usemos las herramientas. En la tierra se usan herramientas, el arado. ¿Y qué hace el arado? Rompe la tierra. Bueno, muchas veces el Señor nos va a romper a nosotros, y es importante que estemos listas y que estemos en oración y con la palabra. ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Por qué va a romper esta tierra? Si no se rompe la tierra, no nace la semilla. Amén. Hablando de eso, de lo que es la buena tierra, ¿verdad? Ese terreno, ¿verdad? Dice que este es el que oye y entiende la palabra, ¿verdad? Volvemos otra vez a lo gran importante que es tener esa relación con nuestro Señor, ¿verdad? Pero más importante, escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Dice que Él es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y Él es el que nos va dando la pauta, ¿verdad? El que nos va
haciendo ver y como dices tú, ¿cómo hacernos esa pregunta? ¿Qué clase de terreno soy, verdad? El Espíritu, pregúntaselo, el Espíritu Santo te va a hacer saber qué clase. ¿Por qué? Porque aquí como leímos, dice que dependiendo del fruto que demos, ¿verdad? Es como nosotros conocemos. Si nosotros sembramos algo, si sembramos por decir un árbol, y tú dices, bueno, pues yo sembré naranjas, obviamente tú vas a recibir naranjas, ¿verdad? Ahí es como vas tú a reconocer realmente. La palabra nos dice, ¿verdad? Y nos habla y nos hace ver, porque yo pudiera decir que esta parábola es un manual de reconocer qué clase de terreno somos, ¿verdad? Y dice, como dice ahí en Proverbios 11:30, dice, el fruto del justo es el árbol de vida, ¿verdad? En Mateo 7:20 dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué clase de frutos yo estoy dando? ¿Verdad? Esa es una manera de reconocer qué clase de terreno eres tú. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dice mi hermana Elda. Es muy importante, ¿verdad? Llenarnos de su palabra y examinarnos. ¿Qué es lo que tenemos para dar? Entonces nosotros vamos a la palabra, nos llenamos y luego eso que nosotros llevamos a través del Espíritu Santo nos revela y lo llevamos el alimento a aquel que lo necesita. Entonces tú no te preocupes por lo que has de decir, lo que has de hacer. Tú encomienda tu corazón, encomienda tu vida a Dios y el Espíritu Santo te va a poner esa palabra para ir a sembrar en aquel que lo necesita. Y Él es el que va a hacer todas las cosas, nosotros no. Entonces, fíjate qué interesante, ahorita en lo que ella hablaba, se me vino esto a mi pensamiento, que cuando tú vas a sembrar algo, tú observas aquello que con tanto amor, con tanto deseo, tú deseas sembrar. Tú deseas que aquello crezca y salga bonito y todo eso. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te pone ese amor, te pone la palabra y te pone las palabras que van a dar para que den vida a esa persona que tú vas a llevar ese mensaje. Amén. En este tiempo que hemos estado de cuarentena, el Señor me ha estado ministrando mucho por medio de las plantitas. Como les dije hace ratito, he empezado a juntar mis plantitas y en verdad, y yo no sabía esto, pero como usted dijo, o sea, dependiendo de la persona con la que usted va a hablar, cada plantita necesita una tierra diferente. Exacto. Como tiene los nopales. Los nopales necesitan un tipo de tierra, no se puede usar la misma tierra que se usa para las flores. Eso yo no lo sabía, pero como me interesó empezar a hacer esto, empezar a juntar mis plantitas y a cuidarlas, empecé a estudiar y a buscar, ok, ¿qué es lo que puedo darle a esta plantita que esta no lo necesita? Y como usted dijo, o sea, depende de la persona con la que usted va a hablar, usted conoce qué tipo de, la palabra es la palabra y eso lo sabemos, pero si usted sabe el tipo de persona con la que va a hablar, ya sea su historial, lo que esa persona ha pasado, usted puede hablarle la palabra a lo que ellos necesitan. Y claro, el Espíritu Santo es quien nos mueve a hablar a lo que la persona necesita para ser ministrada. Amén. Sabemos que el Señor nos dirige, sabemos que el Espíritu Santo nos dirige. Y sabemos que cuando una semilla entra, dice el versículo 5, semilla que cayó en pedregales, o sea, más bien en tierra poco profunda y eso estaba extendida sobre la roca donde no había humedad ni había nutrientes. Ahora, eso a mí me hace pensar, para poder nutrir esa plantita, se necesita la palabra del Señor. Ahora, hay personas que piensan que no tienen que venir a la iglesia para ser cristianos, y en verdad no se tiene que venir, pero la razón por qué venimos es para ser nutridos, ¿verdad? Nos podemos juntar como ahorita nosotros nos estamos juntando para poder aprender de la palabra juntas. ¿Y qué piensan ustedes sobre el venir a la iglesia para ser nutridos? Es bien importante porque
Fíjese que en la casa podemos estar escuchando la palabra, pero aquí es diferente. Aquí en primer lugar no hay ninguna distracción para estar atentos a la palabra. Y otra es que tenemos convivencia con los hermanos. Y cuando escuchamos que un hermano está gozoso o el testimonio, nosotros también nos alegramos. Entonces el apóstol Pablo dijo que no agarráramos la costumbre de no venir a la casa del Señor, que era bueno y es bueno, porque aquí es donde nosotros nos nutrimos de la palabra, porque salimos de aquí y ya salimos con una mente fresca de la palabra. Yo oigo muchas predicaciones en la casa, pero nunca se compara a estar en la casa del Señor. Por eso David decía que su gozo y su corazón era, el rey David, estar en la casa del Señor. Y él deseaba, esa era su petición, estar todos los días en la casa del Señor. Es muy importante que nos congreguemos en la casa del Señor. Y yo lo puedo comparar como nosotros como madres con nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros cuando estamos cocinando en la casa tenemos el cuidado de ver con qué lo vamos a alimentar a nuestros hijos, y asimismo nuestros pastores, nuestros líderes espirituales, ellos se preparan, ¿verdad?, para darnos ese alimento que va a ser de bendición para nuestro espíritu, ¿verdad? Y es por eso es que es bien importante, y nosotros como mamá tenemos ese cuidado. Incluso le decimos a nuestros hijos: hey, no coman en la calle. ¿Por qué? Porque se pueden intoxicar. O sea, porque la importancia de tener una comida, como decir, sana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a depender de tu crecimiento, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde vas a ir tú a comer? ¿Verdad? Es importante, como dice, la palabra de Dios nos insta a que nos congreguemos, ¿verdad? Que muchas personas así lo toman, de que no, yo no necesito, ¿verdad? Yo aquí en mi casa estoy bien. Pero es necesario, y gracias a Dios por nuestros líderes, por nuestros pastores, porque nosotros como iglesia podemos verlo. Ahorita estamos, como dices tú, en un tiempo en que tenemos que estar en nuestros hogares, ¿verdad? Pero esto va a terminar y vamos, ¿verdad? Pero nos seguimos, ellos no nos han dejado de alimentar, ¿verdad? Ellos nos siguen alimentando a través de las redes sociales. Fíjate qué interesante esto. Mucha gente piensa que puede escuchar la palabra a través de la televisión, y no es malo, pero eso tenemos que dejarlo para gente que está impedida, que no tiene cómo moverse, porque hay una necesidad. Pero póngase a pensar un poco, si nosotros como cristianos venimos a la iglesia y aún así peleamos constantemente con cosas, imagínese si dejamos de venir a la iglesia, ¿cómo va a fortalecer su fe? ¿Cómo va a fortalecer su fe si hay tantas cosas allá afuera? Por eso le decía, es necesario venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú vas a aprender de la palabra te trae vida, la palabra te enseña la palabra cómo pelear con las cosas que te enfrentas allá afuera. ¿Qué es lo que hace venir a la iglesia? Tienes que tener comunión. Y la palabra dice que tenemos que venir a la iglesia, tenemos que estar en armonía. Si no hay unidad, si no hay comunión, no vas tú a poder salir de esas pruebas. No hay quien te enseñe, no hay quien te muestre, o no vas a poder escuchar aquel testimonio, cómo salir de esa situación. Imagínese, nomás imagínese esto: Jesús mismo necesitaba llenarse de la presencia de Dios, necesitaba ir a un lugar privado donde él se tenía que llenar y estar de la presencia de su Padre. Cuanto más nosotros que pasamos por pruebas, pasamos por situaciones difíciles, entonces al venir aquí a la iglesia, escuchar el testimonio de alguien más, nos levanta ese espíritu, nos da vida. Y aparte, si la hizo él, si lo estoy oyendo, Dios también me ama a mí, y yo sé que Dios me va a sacar adelante. Entonces es necesario venir y acudir a la iglesia. Amén. Como hemos estado compartiendo de las diferentes tierras, debemos de saber que no todos los cristianos experimentan el mismo grado de fructificación. No todos somos leales y fieles y valientes y humildes y consagrados, pero todos tenemos la misma meta
de ser esa tierra fértil, esa tierra lista para recibir la semilla, para poder dar fruto, para poder relatar la palabra a alguien más y estar bien preparados como tierra y bien preparados como sembradores del Señor. Ok, ahora vamos a voltear nuestra Biblia a Juan 15, del 1 al 7. Y vamos a estar compartiendo sobre Jesús, la vid verdadera. Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria a Dios. Sabemos que la vid verdadera es Jesús, a quien todo creyente debe estar aferrado para dar fruto. Amén. Si nos pudieran compartir algo personal en lo cual usted pueda hablar y poder conectarse con alguna persona que a lo mejor está pasando por algo lo que usted ya usted pasó en su vida, y puede darle algún tipo de ánimo en la cual usted puede decir: es que yo me agarré del Señor, me aferré al Padre y pude salir. Su testimonio. Bueno, yo voy a contar un poquito. Tú sabes que yo pasé por un tiempo de bastante depresión, años, y en ese tiempo yo no entendía el trabajo que estaba haciendo el Señor en mi vida, y a mí me costó bastante reconocerlo, porque el Señor quería sacarme de esa rutina, porque yo un día le dije aquí en el altar: estoy cansada de esta religiosidad. Y mire que cuando usted habla tiene que tener mucho cuidado. Eso fue un domingo. Para el jueves yo estaba en una situación de una enfermedad, tirada en el piso llorando. Estuve como una hora peleando con el Señor porque yo no quería pasar por esa situación. Y entre más pronto aprendamos la lección, más pronto podemos, o lo que Dios nos quiere enseñar, podemos salir. Yo me acuerdo que en ese lapso de tiempo el Señor me enseñó, me hablaba en sueños, me tomaba de la mano. Literalmente yo podía ver su mano agarrada de mí, pero mi corazón estaba que no entendía. Cuando fue pasando los años, yo me acuerdo que en una semana mi esposo me llevó como con 5 doctores en esa semana. Y nadie sabía nada, porque el que estaba trabajando conmigo era el labrador. Pero cuando yo pude entender y pude rendirme y le dije: aquí estoy. Y yo me acuerdo que yo levanté mis manos. Yo perdí 35 libras. Ahorita estoy un poquito llenita. En aquel entonces estaba muy delgada y 35 libras era demasiado. Pero ¿sabe qué? Aprendí que vi el amor de mi esposo. Yo sabía que me amaba, pero no tanto como yo pensaba. Vi mis hermanas en Cristo ahí conmigo, pero lo más que yo miré fue el amor del Padre hacia mí. Cuando yo empecé yo no podía, hermanas, ni explicar un texto, de verdad yo no podía. Cuando el Señor me empezó a entrenar, yo me iba al parque a caminar. Yo en el parque, en mi mente, yo daba una clase. Mi primer clase que yo di en mi mente fue la de Jonás. Fíjese qué profeta escogió.
al profeta desobediente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos cumpliendo en el trabajo del Señor. Yo me acuerdo que cuando yo me rendí, el Señor empezó a trabajar. Lo que soy ahora, a lo mejor no sé mucho, pero como era antes, yo les quiero decir que yo ya no soy la misma mujer. Ahora soy una mujer que el Señor está trabajando con su vida. Y miren, no ha terminado. Me metió en la rueda el alfarero y sigo en la rueda. Todavía sigo con luchas, pero yo les he dicho a muchas mujeres que están en la misma situación, que hay poder en la sangre de Jesús. Yo me acuerdo que una mujer se me paró enfrente, y ya iba caminando y se regresó y me dijo, nomás me dijo esto: si usted pudo, yo también puedo salir de esto. Entonces, hermanos, es importante que pongamos esta vasija y recuerde, nosotros solamente somos el barro. El alfarero va a hacer con el barro. A mí me desbarató toditita, me quebró para poder hacer una vasija nueva. Y yo les digo a todas las mujeres que estén pasando por situaciones de depresión o de falta de entrega, que se examinen. Hey, ¿qué quiere Dios de esta mujer? Y vamos a ver y van a ver que no se va a acabar mucho rápido lo que está pasando, pero no salemos tan rápido, porque Dios no quiere un hongo. Dios quiere una planta que esté fuerte y que no nada más de flores. Dios quiere que las plantas o los árboles frutales agarren la flor y esa flor amarre y dé un fruto que crezca, no que sea un fruto abortivo que se cae, un fruto que madure y que alguien pueda saborear ese fruto. Estamos hablando de lo que es la vid verdadera, ¿verdad? Y a mí en lo personal dice que aquí podemos ver cómo el labrador es el que cuida, ¿verdad? Esa vid, ¿verdad? Y dice que hay dos maneras en que él la limpia. Una la arranca porque ya no dio fruto, y la otra dice que la limpiará para que lleve más fruto. Y yo creo que así fue como el Señor me hizo a mí. Me tuvo que limpiar, ¿verdad? Porque como vemos en las plantitas, hay unas, tienen hojitas verdes, pero hay unas que están sequitas, no por completo, pero yo digo que en el caminar con el Señor puede haber cosas que sin darnos cuenta, esas cositas se van como siendo como un estorbo, por decir, para el crecimiento, para que tú des realmente ese fruto que el Señor te está pidiendo. A mí en lo personal, el Señor también me pasó por esa limpieza, ¿verdad? En cuanto a mi matrimonio. Yo quería que el que fuera limpiado fuera mi esposo y no yo, ¿verdad? Pero ahí en mi oración el Señor me dijo: hey, tú eres mi hija, yo soy tu padre, así es que te voy a corregir, ¿verdad? Y gracias a Dios por esa corrección, ¿verdad? Esa limpieza que en verdad yo necesitaba. En el momento no lo podías ver, pero ya después, cuando tú dejas, ¿verdad?, que ya tú te rindes a Él y dejas tu yo de lado y dices: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Es cuando realmente yo vi la mano del Señor, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu habla de la paciencia, y yo ya me había como inquietado, yo ya me había desesperado, yo ya no estaba como en esa disposición de esperar a que el Señor obrara en mi esposo y lo salvara, ¿verdad? Para que Él junto conmigo pues camináramos y sirviéramos al Señor, ¿verdad? Pero entendí que Dios tiene un tiempo para todo, ¿verdad? O sea, Él tiene el tiempo perfecto para cada persona. Yo no vengo de un hogar cristiano, y entendí que que así como llegó mi tiempo, va a llegar el tiempo de mi esposo. Simplemente que yo tengo que esperar, ¿verdad? Porque eso es parte del fruto, la paciencia, ¿verdad? Dice el salmista: pacientemente esperé en Jehová, ¿verdad? Y eso era lo que esa parte del fruto del Espíritu era lo que Dios quería desarrollar en mí, ¿verdad? Esa paciencia, ¿verdad? Y por eso es que yo ahora entiendo, y leyendo veo cómo tengo que ser paciente, ¿verdad? Porque sabes que el enemigo viene y ataca, pero nosotros tenemos que resistir, tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Porque dice que Él es galardonador, ¿verdad?
Entonces nosotros tenemos que esperar. Ese galardón es las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros tenemos que esperar en Dios, ¿verdad? En su momento Él nos lo va a dar y tenemos que ser pacientes, porque lo que menos tiene, el enemigo va a estar ahí atacándote, pero lo que el enemigo no tiene ese fruto del Espíritu, ¿verdad? Por ende termina desesperándote y dice, sabes que con esta ya no pude, ¿sí? Entonces hay que esperarnos, no desesperarnos, ¿verdad? Esperar en el Señor, y es lo que yo quisiera instar a todas esas personas. Queremos las cosas rápido y por ende tendemos a querer ayudar a Dios, y Dios no necesita de nuestra ayuda. Él sabe cómo hacer las cosas perfectas, ¿verdad? Y yo puedo decirte, como decía mi hermana Eva, a través de esa limpieza que Dios hizo en mí, yo pude ver, ¿verdad? A la respuesta a cómo Él empezó a trabajar en mi esposo, ¿verdad? Y otra, como también esa limpieza que Él empezó a hacer en mí, empecé a desarrollar esa paciencia, ¿verdad? De esperar en el Señor. Asimismo, yo les insto a esas personas que están a punto de rendirse, de tirar la toalla, de decir, no, ya no puedo. Acuérdate que Dios es fiel, ¿verdad? Entonces tenemos que buscarlo, no desesperarnos, ¿verdad? Porque el Señor en su tiempo va a responder. Amén, aleluya. Fíjese qué interesante. Dice, el Padre es el labrador. Entonces, me recordaba a mí, y es lo que quiero compartir, es de que todos tenemos un pasado y muy doloroso. Algunos han pasado momentos muy terribles, y uno de los míos es desde mi niñez. Y lo que te quiero decir ahora es de que para tú poder salir adelante, tú necesitas entregarle eso a Jesús. Yo quería seguir con lo mismo, yo me sentía culpable, yo me sentía como pecadora, yo me sentía que todo era mi culpa, yo no me podía perdonar a mí misma, no podía seguir, no podía crecer, no podía adelantar, y eso hace que Dios no pueda sacar esos propósitos que tiene para tu vida. Estanca todo lo que Dios tiene para ti, todas esas bendiciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es de que yo dejé que Dios sanara, limpiara, y se lo di a Él, se lo entregué. Cuando yo entregué aquello, por ese pasado tan horrible que me hacía culpable, que me sentía pecadora, qué sé yo, por lo que tú hayas pasado, entrégaselo a Dios. Dile, Jesús, te entrego mi vida. Yo no puedo cargar con esto, porque yo eso lo hacía. Eso que yo cargaba no me hacía crecer. Y yo le voy a decir esto, cuando yo solté aquello, yo pude ver la mano de Dios, cómo Dios fue trabajando en mí, y pude crecer. Y hasta el día de hoy he estado viendo la bondad y la misericordia de Dios, esa gracia que Él te da, te ayuda y te lleva a donde te quiere llevar. Deja que Él cumpla esos sueños, porque Dios tiene sueños y los quiere traer a ti para ponerlos y cumplirlos en el reino de los cielos. Entonces, no te sientas culpable. Siempre hay algo bueno y mejor para tu vida. Entrégaselo a Dios, entrégaselo a Jesús, y deje que Él saque lo mejor de ti. Deja que Él saque eso que está estorbando, para que aquello dé fruto, empiece a dar. Y déjame te digo algo, que eso que tú pasaste en tu vida pasada, Dios siempre le va a sacar provecho. No dejes que el enemigo te haga sentir culpable y decirte, no vas a hacerla, no puedes, Dios no te va a ayudar, Dios no va a hacer nada contigo. No, está equivocado. Dios tiene grandes planes contigo. Deja que Él saque lo mejor de ti. Gloria a Dios. Es lindo saber que todas estas hermanas, estando en la iglesia, han pasado por dificultades, y ellas pueden decir que eso les ayudó a poder dar fruto el día de hoy, y que continuarán dando fruto el día de mañana, porque el Señor decidió podarlas. Tengo un arbolito de durazno que acabo de comprar, y empecé a estudiar qué es lo que tengo que hacer para que dé fruto, y que dé mucho, porque ya ve que la fruta pesa, y como está chiquito puede que se quiebre, y lo que más recomiendan es que sea podado.
y que aunque esté allí la fruta que todavía no está lo suficientemente grande o todavía está muy verde y no está buena esa fruta, dice, córtalo, tienes que podarlo. Y sé que el Señor es lo que continúa haciendo en nuestras vidas día tras día, año tras año, aunque nos vea aquí sentadas, que conocemos al Señor, que tenemos una relación con el Padre, todavía estamos en proceso, todavía Él nos está cortando, nos está podando para poder dar fruto bueno, jugoso, fruto que alguien pueda tomar y ser bendecido por ese fruto. Amén. Sabemos, como dice la palabra, Jesús es la vid verdadera. Ahora el Señor, bueno, aquí en la palabra dice que Él es la vid verdadera. ¿Por qué dice verdadera? Porque hay vides falsas. Y por eso nos tenemos que agarrar del Señor y saber la palabra y conocer la palabra, porque también dice, puede uno preguntarse, ¿cuál es la herramienta que el labrador usa para podar? ¿Cuál es esa herramienta? Y dice allí mismo en el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, por la palabra. O sea, uno es limpio y podado por la palabra del Señor. No llegaremos a ser ese árbol que da fruta sana y fruta buena y jugosa si nosotros no estamos en la palabra. Amén. ¿Cuáles son, quisiera preguntarles, cuáles son un verso que usted me pueda dar que le ayudó en su tiempo más oscuro, cuando el Señor las estaba podando en ese momento? ¿Qué escritura usted puede compartir con nosotros, con nuestra audiencia, que la levantó del suelo, que le limpió sus lágrimas y que la ayudó a avanzar, a seguir adelante en el Señor? Bueno, pues el mío es muy hermoso. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. ¿Por qué? Porque yo me vivía quejando por qué me habían abandonado, por qué mis padres no me quisieron. Entonces, si nosotros buscamos la palabra, aquí hay medicina para tu vida. Y así fue como Dios me habló. Y hay muchos versículos más de la palabra, pero este fue el principal. De hecho, esta palabra, yo creo que el día que Dios me llame en su presencia, yo quiero que esta escritura esté ahí. Bueno, Marixa ya sabe porque ella fue la que me hizo ese texto, en Nahum 1:7. Ese texto a mí Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia. Y yo creo que ese texto ha sido mi texto que siempre lo traigo. Incluso cuando me preguntaron el día de mi cumpleaños el año pasado cuál era mi texto favorito, y hay muchos favoritos, hay muchos, pero yo creo que ese texto me quedó en el corazón en los tiempos de angustia que yo estuve pasando, y ese texto que Jehová era bueno y es bueno, aunque estemos pasando por angustia. Pues a mí no me dio un texto, me dio una orden. A mí me dijo, calla y espera. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos nosotros, como les mencioné, ayudarle a Dios, ¿verdad? Y no esperamos en Él. Y cuando yo hice eso, y créame que no fue fácil para mí, porque nosotros como mujeres hablamos mucho, ¿verdad? Ahorita estamos a mí por uno, ¿verdad? Para mí fue una orden. Y Dios trata con sus hijos de la manera que Él, porque así como nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestros hijos, no los tratamos de la misma manera, y no meramente porque tengamos una preferencia, sino simplemente porque hay un trato para cada uno. No todos somos iguales y el Señor nos habla de diferente manera. Amén. Sí, es cierto. El Señor tiene palabra para nosotros cuando estamos pasando por alguna situación difícil.
Y es solamente buscar al Señor, es solamente leer su palabra y créame que esas palabras van a resaltar, van a salir de la página y le van a ministrar a su vida. No es necesariamente que tiene que tener a alguien que le imponga la mano, no tiene que tener a alguien que ore por usted. Usted tiene la autoridad de doblar rodilla y de orarle a su Padre Celestial, de abrir la palabra. La palabra, es viva, es eficaz y penetra hasta lo más profundo del corazón, y el Señor conoce la necesidad de usted, y por medio de su palabra Él lo va a ministrar y Él la va a levantar y la va a llenar de fuerza para poder continuar. Amén. Y como estábamos leyendo, dice la palabra que hay que permanecer en el Señor. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay que estar conectados con la vid, que es el Señor, en toda área de nuestra vida. ¿Pudiera compartir alguno de ustedes cuál es la área en la cual usted ha batallado en mantenerse conectada en el Señor? Puede que haya sido en tiempo pasado, pero ¿qué fue en lo que usted batalló en seguir conectada al Padre en esa área en su vida? Yo puedo decir, era con mi tiempo. Había tanta distracción, y como mamá y como estuve trabajando en algún tiempo, no había tiempo, ¿verdad? Uno siempre dice: no tengo tiempo, siempre hay algo que hacer en la casa, tengo hijos que darles de comer y jugar con ellos, tengo un esposo que tengo que atender, no tengo el tiempo. Para mí ese era el problema, y el Señor dijo: ok, voy a llevar al COVID-19 para que la hermana tenga tiempo. Y ese es el tiempo este es el tiempo que estoy usando para poder conectarme aún más en el Señor, y no estar apresuradamente buscando al Señor y leyendo su palabra cuando tengo el tiempo, pero ahora hay tiempo para poder hacerlo. Ese fue algo en lo que yo batallé, para darle el tiempo al Señor que Él quiere, y Él quiere pasar con su hija. Amén. Yo creo que yo estuve batallando en creer que Dios me amaba. Y yo podía creer que amaba a Elda, que amaba a Angélica, que amaba a cualquiera, pero cuando trataba de mí, entonces el Señor tuvo que trabajar, y yo metida en oración. Y decía que le creía, pero y que estaba sujeta, pero cuando yo ya llegué el momento tuvo que haber una rendición en esa área. Tuve que rendirle esa área de incredulidad, porque nosotros creemos que nomás es que no siento el amor de Dios. No, es una área de incredulidad que no te permite ver más allá de lo que es el amor de Dios. Entonces, yo y todavía a veces batallo, pero ya voy y yo puedo llamarle mi papá, mi padre, con confianza. Antes tenía un pavor, un miedo, porque me habían enseñado que Dios, si yo hacía mal, Dios estaba con un látigo, y batallé en esa área para poder acercarme a mi Padre. Pero ahora, entre más pasa el tiempo, yo puedo meterme y puedo creer que es mi Padre, y que cuando me está dando una corrección, una disciplina, es porque yo necesito esa disciplina, pero sí cuesta un poco tomar el tiempo. Pues yo puedo decir que una de las áreas en las que se puede decir, no tanto que batallé, pero sí fueron unas experiencias en las cuales al principio de mi caminar con el Señor, ¿verdad? Mi deseo era siempre trabajar en la obra del Señor y querer hacer todo lo mejor para Él, ¿verdad? Pero hubo circunstancias en las cuales yo me sentí herida, ¿me entiendes? Entonces yo salí incluso con mis lágrimas, y lo comento porque yo sé que no soy la excepción. Yo creo que hay muchas personas que
que van a pasar por estas situaciones, y quiero compartirlo para que ellos sepan de que eso se puede decir entre comillas que es parte del crecimiento. ¿Por qué? Perdón. Porque nosotros vivimos, esta es nuestra nueva familia. Aquí es donde nosotros nos relacionamos. Y que esas cosas que, perdón, que en el momento te puede decir que vienen para hacerte un daño, es para crecer. Porque Dios las permite con esa intención, ¿verdad? Porque tienes que tener cuidado de lo que tú realmente permites en tu vida. Tú tienes que saber identificar de dónde viene, porque son ataques del enemigo. El enemigo, tenemos que entender que la guerra está declarada, ¿sí? O sea, él no te va a dar tregua, ¿sí? Entonces, pasé por esa situación y yo dije, ok, sí, me dolió. Pero en su momento hubo personas a mi alrededor que me decían, no, tú sigue adelante, ¿verdad? O sea, como diciendo, esas personas te están causando daño, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, no perdones. Y va a haber esas personas que a lo mejor, perdón, van a querer ayudarte, pero en realidad son personas que no me están ayudando. ¿Y por qué? Porque yo tuve que tomar la decisión. Yo dije, no, yo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque de esa manera yo fui liberada, ¿verdad? En el momento me dolió, lo llevé a los pies del Señor en oración y dije, Señor, ayúdame, yo no quiero. Porque si yo no perdono al hombre sus ofensas, dice tu palabra, tú no me vas a perdonar a mí. Y yo quiero servirte. Y eso fue una de las cosas que yo pudiera comentarte de que van a pasar en la iglesia. Y tú dices, pero ¿por qué si aquí todos sirven a Dios? Es parte de porque perdón, porque hay personas aquí en la iglesia que tienen diferentes niveles de madurez, ¿sí? Hay personas, como decimos, diferentes ramas, ¿verdad? Ramas vivas, ramas secas, ¿verdad? Y todas pueden dar un fruto bueno y otras un fruto malo, ¿verdad? Pero vamos en crecimiento, todos tenemos esa oportunidad de crecer, ¿verdad? Así como yo dije, bueno, eso me sirve a mí para crecer, para llevarlo a otro nivel. Y eso es lo que yo pudiera decirte. Bueno, en el verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En una de las áreas que yo batallé mucho fue la falta de perdón. Y esto es muy, muy importante, tenemos que perdonar. Si no perdonamos, no podemos avanzar. Si no perdonamos, no podemos dar fruto. Dice aquí en el verso 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Dios te escogió a ti. Y si Dios te escogió, es porque te amaba. Y como Dios te ama a ti, tú también tienes que amar a tu prójimo. Y hay mucha gente que no puede perdonar. Y no se puede perdonar a sí mismo. Yo no me podía perdonar por mi pasado, por las cosas de culpabilidad que traía. Entonces, si no soltamos eso y se lo entregamos a Dios, jamás vamos a dar fruto, jamás vamos a avanzar. Y gracias a Dios que tenemos la palabra que nos trae sanidad a nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Y hablando de las ramas, ¿verdad? Cuando uno ve un árbol, y como yo tengo muchos árboles en mi casa, hay veces que uno ve para arriba y las ramas parecen ser, ramas secas parecen ser ramas que están conectadas al árbol, ¿verdad? Tenemos que ver como cristianos, saber que estamos conectadas a la vid, conectadas al árbol, y no solamente ser sostenidas por las ramas que están conectadas al árbol. Hemos hablado de que muchas veces nos atenemos a nuestros líderes o a nuestros pastores para tener una relación con el Señor, que ellos oren por nosotros, que ellos suplan nuestras necesidades,
y no nos conectamos nosotros completamente a la vid que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que constantemente estar en alerta, constantemente estar o saber que estamos conectados al árbol, a la vid que es el Señor, y no solamente ser sostenidos, porque cuando viene un viento, que como hubo esta semana pasada, hubo una tormenta, esas ramas caen, las ramas muertas caen y ya tiene uno que recogerlas y tirarlas porque no sirven, no tienen fruto, no están sostenidas. Y tiene uno que ver que no cualquier cosa nos tumbe, no cualquier viento, no cualquier tormenta nos tumbe. Marixa, dijiste algo bien importante. Las ramas secas, hay ramas secas pegadas en el tronco. Hay cristianos que están secos y creen que están pegados con Jesús. Es bien importante saber qué tan verde, qué tan pegado estoy, porque la rama desde el momento que está seca ya se murió, ya está desconectada. En cualquier momentito viene un aire y lo va a tumbar. Entonces es importante como cristianos que sepamos, hey, ¿cómo estoy? ¿Estoy seca? Porque las ramas siguen conectadas. Hay árboles, te voy a decir que hay el árbol de naranjo, está seca la rama y no se cae ni con un viento. Está aferrado al árbol, pero está completamente muerta. Entonces es importante que como ramas, como la vid, estemos bien agarradas del tronco, de las raíces que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no, va a venir el Señor y ni cuenta nos vamos a dar que estábamos muertas, sin aceite, en nuestras lámparas oscuras. Entonces es importante, mis hermanas, que sepamos que estés conectado o que estés pegado en el árbol no quiere decir que estés vivo. Tienes que fijarte cómo es tu vida con el Señor Jesucristo. Amén. Hablábamos de esas ramas, ¿verdad? Y esas ramas vivas y esas ramas secas, ¿verdad? Las ramas vivas son las personas que realmente están conectadas con la vid y esas personas que realmente son dirigidas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que son las que reciben esa dirección, ¿verdad? Que no se dejan mover por lo que ellas sienten, ¿verdad? O por sus deseos, sino que simplemente quieren vivir una vida agradable delante de Dios, ¿verdad? Y las ramas secas, ¿verdad? Son aquellas personas que se pueden decir que han recibido al Señor, pero son más carnales, que no son guiadas por el Espíritu, que quieren hacer, sí, han reconocido, ellos creen en el Señor, ¿verdad? Pero no se dejan guiar ni moldear por Él, ¿verdad? O sea, no dejan... dan rienda suelta, ¿verdad? A sus deseos de la carne, ¿verdad? Y no se sujetan. Por eso es que no hay un crecimiento espiritual. Y yo creo con todo mi corazón que cuando está ese árbol, yo creo que Dios te da la oportunidad, porque está seca y te poda la ramita. Entonces, servimos a un Dios de misericordia. Te está secando y Dios no va a dejar tirado en el piso. Dios te va a levantar. Dios te va a dar la oportunidad de que vuelvas a cobrar vida. Entonces, aprovechemos ese tiempo de que Dios nos da la oportunidad. Deja que Dios quite esas cositas que no le agradan. Si tú en tu corazón realmente crees que Dios te puede quitar, cortar eso que te está secando espiritualmente, que no le agrada a Dios, entrégaselo a Él. Porque Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y dice que Él no vino a juzgar, dice que Él vino a salvar. Entonces, Él quiere arreglar eso, Él quiere reparar, Él quiere salvarte. Entonces, hay una oportunidad para todo aquel que crea que Él lo puede hacer. Amén, gloria a Dios. Y ya para cerrar, vamos a leer esa última parte que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto para nosotros, ¿verdad? Hay muchas personas que toman este versículo, ¿verdad? Y dicen: oh, ok, Señor, yo te he seguido, yo he estado conectado a la vid, ahora esto es lo que yo quiero,
¿verdad? Esto es lo que yo te pido, Señor. Y tú dices en tu palabra, Señor, que todo lo que, dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, uno puede malinterpretar esa palabra, porque el Señor, como dije el domingo, Él sabe lo que nosotros necesitamos, y como a ese paralítico, el paralítico pensaba que su mayor problema era que él quería volver a caminar, pero lo que él necesitaba era salvación. Ahora, siendo personas que conocen al Señor, ¿cómo es que podemos en verdad, en realidad saber qué es lo que el Señor quería decir en este versículo que dice que todo lo que pides yo te lo voy a dar si sigues en mí? ¿Preguntando? Ok. Sí, se interpreta mal y empezamos a pedir cosas materiales. Yo me merezco un carro del año. Está interesado el Señor aquí en nuestra alma. Y si usted se fija, todo el interés del Señor, hermanos, es en darnos vida eterna. Todo el interés, lo demás va a venir por añadidura. Todo el interés aquí de que Cristo murió en la cruz fue para darnos salvación y vida eterna, pero lo conectamos con las riquezas materiales. El Señor nos quiere dar una riqueza espiritual, porque dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás te vendrá por añadidura. Pero nosotros queremos la añadidura y después queremos lo que el Señor dice. Entonces se interpreta, a mí me han dicho que yo me merezco porque soy hija de Dios. Sí nos merecemos. Yo no digo que no te lo merezcas si lo puedes comprar, pero aquí el Señor está hablando de una necesidad a tu alma. Todo lo que pidas para tu alma, todo lo que tu alma anhele, usted se fija, si usted tiene paz, usted tiene todo. Entonces malinterpretamos la palabra y muchos se van. Alguien me puso un versículo y me contestó, tengo 7 años de estar diciendo este verso y tengo tantos años. Entonces, ¿por qué? Porque a veces malinterpretamos el verso con las cosas que yo quiero. Y son necesidades, pero es bien importante que entendamos lo que el Señor es lo que quiere de este versículo. Y sí, decimos pero si prestamos atención de cómo comienza este versículo, dice, si permanecéis en mí, ¿verdad? Es algo condicionado. Amén. ¿Verdad? Y tenemos que permanecer en Él para poder, es como cuando nosotros decimos a nuestros hijos, ok, tú quieres esto, ok, pero primero tienes que hacer esto, ¿verdad? Es algo condicionado. Ahora tenemos que entender que nuestro Padre, nosotros podemos pedir, como hijos podemos pedir, ¿sí? Aquí lo estamos leyendo, ¿verdad? Pero tenemos que entender que nosotros también, como Él es un Padre, dice que sus pensamientos no son los nuestros, ¿verdad? Y que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y a veces nosotros, desafortunadamente nosotros, pues al final somos humanos, ¿verdad? Y creemos que lo merecemos todo, ¿verdad? Pero Dios no quiere hijos chiflados, ¿verdad? Él nos va a dar lo que realmente nosotros necesitamos y no meramente muchas veces creemos o asociamos o tendemos a decir, oh, la bendición lo vemos en lo material. Pero no siempre va a ser así, siempre va a ser en el área, ¿verdad? Que tú realmente necesites ser prosperado. ¿Amén? Y es lo que estaba diciendo mi hermana Elda. Es muy interesante, porque el permanecer en Dios, ¿qué es lo que te trae permanecer Él? Te trae seguridad, te trae paz, te trae gozo, te trae salvación. Y te trae una estabilidad también emocional, no solo espiritual, sino que emocional. Y cuando estamos permaneciendo en Él, todo lo llena Él, todo lo llena la presencia de Dios. Entonces, cuando lo tenemos eso, podemos venir ahora confiadamente adelante de Él a pedirle, Padre, necesito esto. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en Él. Y es hermoso que podemos confiar en Él. Y lo más interesante es que nadie te va a obligar ni a orar, ni a adorar, ni a leer la Biblia, porque tú permaneces en Él y ese espíritu de Dios permanece en ti. Vas a querer hacerlo mejor, vas a pedir también sabiamente y te va a dirigir a hacer las cosas como Él quiere. Amén, gloria a Dios.
Esperamos que este tiempo que hemos compartido con ustedes haya sido de bendición. Queremos ser el tipo de hijas y hijos del Señor en lo cual podamos darle una sonrisa a nuestro Padre Celestial. Y solamente nosotros vamos a poder hacer eso si nos mantenemos conectados a la vid que es el Señor, nos mantenemos en santidad, constantemente analizándonos, constantemente tratando de ver si estamos como debemos de estar delante del Señor, que podamos buscar la santidad para así poder dar más fruto y glorificar aún más a Dios cada día. Ese es nuestro deseo. Deseamos ser hijas y hijos del Señor. Y sabemos que juntamente con usted nosotros podemos darle una sonrisa a nuestro Padre Celestial. Y como dije, espero que esto haya sido de bendición para su vida. Le voy a pedir que comparta en sus redes sociales para que otros puedan ser bendecidos por medio de esta plática. Y les amamos con todo nuestro corazón. Les bendecimos en el nombre del Señor y les amamos. Que el Señor les bendiga.